Saludos a todos los oyentes allí donde os encontréis. Con este vídeo presento el curso sobre tecnología de la madera para prescriptores industriales y usuarios de los productos de madera. Se trata de una serie de vídeos en los que de forma muy resumida iremos explicando todos los aspectos de mayor importancia sobre este material. A los aspectos referidos a la durabilidad y la contribución medioambiental de la madera les dedicaremos algo más de tiempo, porque son los aspectos clave en el uso de la madera, especialmente como material de construcción. Soy Juan Ignacio Fernández Golfín, profesor de investigación en el Centro Nacional INIA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de España, y actual director del Laboratorio de Productos de Madera para la Construcción. Soy ingeniero de montes con casi 40 años de experiencia profesional a mis espaldas y a lo largo de mi carrera he trabajado sobre todo en las relaciones agua-madera, especialmente en el secado de la madera y ahora en la evaluación y reducción del riesgo del uso de la madera al exterior mediante la optimización del diseño constructivo. En este primer módulo dedicado al análisis de la estructura y composición de la madera, explicaremos por qué este material tiene la estructura que tiene, para entender por qué la madera trabaja conforme lo hace. No pretendemos ser exhaustivos, pero sí que entiendan al material. Espero que les resulte de utilidad y que les ayude a comprender y prever el comportamiento de la madera. Sin más, entraremos en el objeto de este primer módulo. Y para ello, nada mejor que empezar definiendo el material, para saber distinguir entre lo que es madera y lo que no lo es. Por madera entendemos al conjunto de tejidos del xilema que forman el tronco, las raíces y las ramas de los vegetales leñosos, excluida la corteza. Bien, pero entonces nos preguntamos, ¿qué se entiende por vegetales leñosos? Pues bien, en primer lugar, por vegetales leñosos se entiende aquellos que presentan diversas características, tales como que son plantas vasculares, dotadas de tejidos conductores especializados que denominaremos xilema y floema. En segundo lugar, son plantas perennes, es decir, que viven varios años y cuyo tallo persiste de un año para otro. En los árboles, este tallo adopta el nombre de tronco y finalmente, pero muy importante, que tienen crecimiento secundario, lo cual deja fuera de esta denominación a las palmeras y los bambúes. El xilema lignificado del tallo de los árboles es lo que denominamos coloquialmente madera. Por tanto, nuestro material será el de la fotografía de la derecha, en este caso procedente de un pino radiata que vemos en la fotografía de la izquierda. La fábrica de la madera es el árbol. Este es un material absolutamente natural que se forma en la naturaleza. Las maderas pueden proceder de dos grandes grupos. El primero, conocido como coníferas, en inglés softwoods, cuya traducción literal es la de madera blanda, denominación que comúnmente se ven en manuales latinoamericanos, pero que es errónea, porque las maderas más blandas no están en este grupo. Las coníferas son especies que poseen acículas en vez de hojas y en la mayoría de los casos de naturaleza permanente, y sus semillas están al aire, no encerradas en frutos. En este grupo nos encontramos a los pinos, las píceas, los abetos, los cedros, etc. El segundo grupo, uno de los ejemplos lo vemos en las dos fotografías de la derecha, que es concretamente un roble y su fruto, las denominamos frondosas, en inglés hardwoods, cuya traducción literal es madera dura. Pero el uso de este término, de nuevo, es erróneo, porque en este grupo encontramos las maderas más blandas, como por ejemplo la limba o la balsa. Las frondosas son especies que poseen hojas, permanentes o no, flores y sus semillas están en el seno de los frutos. En este grupo nos encontramos con los robles, las hayas, el iroco, etc. Es un grupo amplísimo. Como vemos, comparando las dos fotos, la de la izquierda de un pino, la de la derecha del roble, la arquitectura de estos árboles pertenecientes a estos dos grupos es totalmente distinta, lo que genera una estructura interna también distinta, aunque funcionalmente idéntica.
Las especies de madera se identifican de forma inequívoca por su nombre científico, el cual se compone de dos palabras. La primera hace referencia al género y la segunda a la especie. Es una forma inequívoca de referirse a una especie y debería ser la forma preferente por ser la más precisa. Cuando simplemente damos el nombre genérico del género seguido de sp, como por ejemplo Pinus sp, nos referiremos a todas las especies del género. Y esto suele ocurrir en muchos casos porque las especies que componen un género no son distinguibles entre sí anatómicamente. Pero como más frecuentemente se conoce a las maderas comerciales es con su nombre comercial, lo cual da lugar a numerosos litigios internacionales, porque en cada sitio se le puede dar un nombre distinto a una misma especie. Así, por ejemplo, la madera de Pinus sylvestris puede ser conocida comercialmente aquí en España como pino norte, pino Suecia, pino Flandes, pino báltico, pino Soria o pino balsaín, entre otros. Todos ellos son pino silvestre. A veces esto da lugar a ciertos problemas en las memorias de calidades de los proyectos porque un arquitecto solicita pino norte, en el albarán de suministro aparece pino Flandes y ya tenemos el lío montado y reclamaciones porque aquello no corresponde al material puesto en la memoria de calidades. Pero también, además de los nombres comerciales, tenemos los nombres locales y este mismo pino lo podemos oír denominado en diferentes lugares de la geografía peninsular como pino serrano, pino albar, pino berbejo, etc. De forma inmersa, también una madera tan comercialmente conocida por todos nosotros como es el cumario puede proceder de diferentes especies del género Dipteris, lo cual a vez genera sutiles diferencias en los suministros según que la madera realmente entregada sea de Dipteris odorata o de Dipteris punctata o de Dipteris trifoliata. Hay maderas comerciales como el Iroko para las que es posible encontrar muchas diferentes según cuál sea la fuente de suministro y esto da lugar a no pocos problemas comerciales. Pero lo que nunca puede ser considerado como madera, aunque a veces sus usos sean similares, especialmente como material estructural en ciertas regiones del mundo, es el tejido vascular de las palmeras. Según la definición que dimos, las palmeras no son árboles, sino plantas arborescentes, diferenciándose de los árboles en que no tienen crecimiento secundario, es decir, en grosor, no existiendo, pues, anillos de crecimiento en su xilema. Tampoco y por la misma razón será madera el xilema del tallo del bambú, aunque como pasa con las palmeras, se pueda construir con él. Los cielos rasos de la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid están hechos de un tablero contrachapado de bambú. Lo vemos aquí en esta fotografía. Esta es la imagen del tablero que nosotros ensayamos en el INIA. Tampoco será madera la parte lignificada interior de los tallos de los cactus, pese a que con este curiosísimo tejido se puedan construir figuritas y carpinterías tan curiosas como esta puerta en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Todos estos tejidos lignificados, el xilema, tiene en las diferentes plantas vasculares la función común de acercar a la luz solar y soportar el peso y las solicitaciones de la copa, donde está la fábrica del vegetal, es decir, sus órganos respiratorio, digestivo y circulatorio. Si ya nos centramos en los árboles, el xilema está compuesto por dos sistemas entrelazados. El sistema axial, compuesto por células alargadas que se orientan verticalmente según el eje del árbol, y el sistema axial, que está compuesto por grupos de células también alargadas que se distribuyen desde el centro del eje del tronco hasta la corteza. Estos grupos de células radiales, como veremos más adelante, componen lo que se llaman los radios leñosos. En un corte transversal del tronco, que vemos en esta fotografía aquí en esta parte central, típicamente se pueden ver dos regiones perfectamente diferenciadas. Un área central normalmente provistas de un color y olor característicos que denominamos duramen, y una parte exterior, esta de color más clarito, que normalmente es de color más claro y que llamamos albura.
En las maderas comerciales de frondosas, el duramen es la parte más apreciada, pues es la que presenta el color y comportamiento característicos de la especie. En las coníferas el aprovechamiento suele ser más integral, porque estas maderas se suelen usar para funciones resistentes o la fabricación de productos derivados, por ejemplo, en tableros, perfiles, etc. No existe una diferencia estructural apreciable entre el duramen y la albura, siendo la única diferencia entre ambas regiones la existencia de ciertos productos extractivos en la zona del duramen, que son la base del color, olor y de la resistencia natural contra el ataque de los organismos xilófagos. Por eso, en el pasado, en las estructuras de las casas se construían eliminando con azuela la parte de la albura, lo blanco, dando lugar al término que sin duda ustedes habrán oído alguna vez de carpintería de lo blanco. Un libro de Enrique Nuere buenísimo se llama precisamente así, Carpintería de lo blanco. En el centro del tronco podemos ver la médula, que sería este puntito negro que vemos aquí, que es el primer tejido que formó el árbol antes de empezar a crear células de xilema. Otras estructuras que a veces podemos ver a simple vista, y digo a veces porque, por ejemplo, en las coníferas no se ve, en esta sección son los radios leñosos, que son estas líneas que vemos por aquí, que cuando se ven lo hacen como líneas más o menos acusadas que discurren radialmente. Finalmente, las coníferas y en las frondosas procedentes de zonas con estaciones muy marcadas, se puede ver otra figura que se manifiesta en forma de anillos concéntricos. Son los anillos de crecimiento. Corresponden a las áreas del xilema generadas anualmente durante el periodo de crecimiento. La porción del anillo formada al comienzo del periodo de crecimiento se la denomina madera temprana, tratándose de un tejido especializado en la función conductora, y la formada al final de dicho periodo, y que por tanto aparece en la parte periférica, es decir, la parte exterior del anillo, se la denomina madera tardía, la cual se especializa en la función resistente. Por eso, precisamente, cuando una madera tiene más madera tardía, es decir, más parte de madera tardía, se considera que es más resistente. Por supuesto que hay cosas que puntualizar en esta visión general, pero de momento esta es la introducción que les hago y ya hablaremos de todo esto un poquito más adelante. El xilema, o sea, la madera, ejerce tres funciones para el árbol que configuran totalmente su estructura. La función primordial del xilema es la conducción de la savia bruta desde las raíces a las hojas, y si el árbol falla en esta función, muere rápidamente. Por lo tanto, la función conductora es primordial. En la madera hay células especializadas en esta función, lo que es especialmente patente en las frondosas, pero no tanto en las coníferas. Esta función conductora se lleva a cabo fundamentalmente en la parte externa del xilema, por la albura, mientras que la parte interna de la corteza también contribuye a esta función, pero ya es una función conductora ligeramente distinta, es de bajada. Y el duramen, en esta sección transversal, es un tejido que ha dejado de ser conductor, pues el proceso de duraminización ha roto la continuidad de los circuitos hidráulicos. Esto se ve muy bien en la foto de abajo a la izquierda, donde vemos a mi hija en el interior de un plátano de sombra, en la que se aprecia que el árbol sigue vivo precisamente porque la parte exterior, la parte de la albura, está viva y por supuesto la parte de la corteza interior, y por ahí suben y bajan la savia bruta y la savia elaborada. Este árbol tendrá, por lo tanto, un problema mecánico grave, pero sin embargo sigue viviendo y nos permite ver con claridad la diferente función que realiza en el árbol la parte exterior, la parte de albura y por supuesto también de la corteza, la parte interior y del duramen. La otra función del xilema, que lleva a cabo también en su parte externa denominada albura, es la de almacenamiento de carbohidratos, las sustancias nutritivas que necesita el árbol para su crecimiento primario y secundario.
En el contexto de la identificación de la madera, el papel de este tejido de almacenamiento que llamamos parénquima es vital porque cuando muere y sus elementos químicos se oxidan y degradan, aportan a la madera su color, olor y durabilidad característicos. La tercera función, que para muchos no especialistas en la materia es la primordial, es la mecánica, a la que contribuye todo el xilema, pero muy especialmente su parte interna, que normalmente es la más voluminosa y que llamamos duramen. Esta función mecánica es imprescindible para soportar las solicitaciones mecánicas a las que está sometido el árbol, que serán fundamentalmente de compresión para aguantar el peso propio, el cual puede no ser despreciable si, como vemos en esta fotografía central, el árbol tiene algo más de 100 metros de altura. Fíjense como detalle, este es la secuoya General Sherman, ese puntito rojo que ven ustedes ahí abajo es un ser humano, para que vean ustedes las escalas dimensionales con las cuales nos estamos moviendo. El xilema, es decir, el tronco de este árbol, habrá de resistir las tensiones, por supuesto, de compresión, del peso, que ya he dicho que puede no ser despreciable, 100 metros y son muchísimos decenas de metros cúbicos de madera y muchísimas toneladas de peso, pero además tiene que resistir el xilema todas las tensiones de flexo-tracción derivadas de la acción del viento y del peso de las ramas. El aspecto exterior del árbol y la estructura y composición química de la madera de su interior expresan claramente el efecto de variables tales como el viento, la orografía, si el árbol crece en pendiente o en llano, la competencia por el alimento y la luz, las agresiones del medio, como el fuego, el pastoreo, o las derivadas de su propia genética. Por eso, veremos en la naturaleza árboles de una forma muy regular, procedentes en la mayoría de los casos de montes o plantaciones gestionadas que dan lugar a tallos rectos y sin apenas ramas, muy rentables como materia prima de los procesos industriales, y también otros muy retorcidos y con curiosas formas, que son la expresión de una vida mucho más acerosa, pero que en ocasiones es lo que necesitan, por ejemplo, los carpinteros de ribera para construir las cuadernas y otras piezas de los barcos de madera. En general, todos los troncos valen para algo, pero la industria primaria del aserrado suele preferir a los primeros. Incluso, si solo nos fijamos en su exterior, veremos algunos elementos que expresan su adaptación al medio, como son la presencia de gruesas y esponjosas cortezas, como en el alcornoque, o la capacidad de rebrotar desde el tronco, como el pino canario, que se dan en algunas especies que proceden de zonas sometidas a la repetida acción del fuego, o a la presencia de espinas en tallos y ramas que generan para defenderse del ramoneo frecuente de los herbívoros. De ahí viene el interés por las plantaciones forestales, ya que éstas generan troncos rectos de propiedades predecibles y con rendimientos de aserrado muy elevado. En este caso, la forma de gestionar una plantación es determinante para producir el material deseado por la industria, los árboles a la carta. La industria realmente lo que le interesa son las plantaciones forestales, en primer lugar, y en segundo lugar, los montes ordenados, porque le dan una madera que tiene unas características morfológicas y estructurales que son más adecuadas para los usos a los cuales las va a destinar y sobre todo para los procesos industriales con los cuales van a ser elaboradas. Hasta aquí hemos visto el árbol en su conjunto y hemos debatido sobre las funciones y el aspecto exterior de los troncos, pero ahora nos vamos a adentrar en el análisis de su estructura interior. Precisamente por su verticalidad y por las funciones conductoras y estructurales que el xilema ha de desarrollar mientras el árbol vive, este xilema está formado por células alargadas, de forma tubular, que están unidas entre sí por un aglomerante natural y orgánico llamado lignina.
Para incrementar esta resistencia y para conseguir mejorar la conductividad transversal de líquidos, el xilema también posee elementos tubulares transversales, integrados en lo que denominamos radios leñosos. En su conjunto, la estructura anatómica de la madera se asemeja a la del hormigón armado, en el que la lignina hace la función de cemento y las cadenas de celulosas que integran las paredes celulares hacen la función de los redondos de acero. Como se ve en la fotografía de abajo a la izquierda, las células tubulares de la madera están interconectados mediante unos orificios llamados punteaduras, que permiten el equilibrio hidrostático en el seno de todo el xilema y con ello que éste pueda llevar a cabo su función conductora. En el dibujo en color de la derecha vemos cómo las paredes celulares están integradas por cadenas de celulosa que se agrupan entre sí y son cinchadas en azul en la figura por hemicelulosas, formando una especie de a modo de cuerdas que van embebidas en el seno de una matriz de lignina que impregna la pared celular. En el dibujo central, este que vemos aquí, en blanco y negro, vemos determinados elementos que el árbol puede generar en el interior de las células para construir tejidos con mayor resistencia a la compresión o con una conductividad hidráulica incrementada. Incrementa la conductividad mediante las punteaduras, aumenta la resistencia mediante todas estas estructuras internas, que es lo mismo que si a una manguera de riego pues se le pusiera un hilo metálico en su interior y esto, claro, le daría más resistencia tanto al aplastado como a la explosión interna. La celulosa y hemicelulosa como elementos mecánicos básicos de la madera representan el 90% del tejido que compone la madera. Esta singular y altamente resistente estructura fibrosa de la madera ha sido industrialmente muy utilizada por el hombre desde antiguo para hacer papeles y cartones y más actualmente para fabricar fibras de altísima resistencia a través de la individualización de las cadenas de celulosa que veíamos en la pantalla anterior. Esta estructura fibrosa de la madera es la que confiere a este material su altísima eficacia mecánica, habiéndose usado para la construcción de estructuras, aperos, tableros y un sinfín de elementos. En esta diapositiva pueden ver esta estructura fibrosa y vascular del xilema mediante imágenes de microscopio electrónicos obtenidas con 100 aumentos en una madera de pícea, con 500 aumentos o con 1500 aumentos. Y pueden ver en todas ellas, especialmente en esta última, la presencia de una estructura básica para la función conductora del árbol vivo y para la penetración de los productos de tratamiento cuando el árbol ya ha muerto y su madera está siendo aprovechada en aplicaciones con riesgo de ataque por organismos xilófagos. Es decir, cuando tenemos que introducir en la madera un producto químico que eleve su durabilidad natural. Estas son las punteaduras u orificios de paso entre células adyacentes. Según la familia, género y especie, estas punteaduras pueden ser distintas, lo que hace que la permeabilidad de las diferentes maderas también sea distinta. El análisis de la forma y número de estas punteaduras es fundamental en muchos casos para identificar anatómicamente una madera. A la hora de explicar la estructura microscópica de la madera, lo primero que vamos a hacer es explicar cómo la observamos. Si consideramos una sección transversal en esta imagen representada por una pequeña porción de una tarta, vemos los tres planos de observación que empleamos. El plano transversal, que es la parte de arriba, donde suele estar el topping, la tangencial, que es toda esta parte, y la radial, que es por donde nosotros cortamos. Seguidamente vamos a aplicar este criterio de observación al caso de una conífera nacional como es el pino radiata. Si consideramos una pieza cúbica del xilema de esta madera, como la que vemos en la pantalla, y miramos al microscopio,
veremos en conjunto su estructura tubular, tanto longitudinal como transversal. Aquí ven la transversal, diseñada para resistir mecánicamente, pero también para llevar fluidos a cualquier parte del tronco. Si nos fijamos más en detalle en la estructura transversal, la perpendicular al eje del árbol, veremos los anillos de crecimiento y la sección transversal de las células que componen el tejido longitudinal de la madera de esta especie. Si nos fijamos en la estructura tangencial, la que se ve longitudinalmente según un plano tangente al tronco del árbol, o sea, perpendicular a los radios leñosos, se aprecian de nuevo esas células tubulares alargadas del tejido longitudinal llamadas traqueidas, pero entre medias también apreciamos unas líneas unicelulares, aquí las vemos, que no son sino el tejido transversal del xilema, que constituye los radios leñosos. Este corte transversal de los radios leñosos nos permite analizar y ver su tamaño, especiamiento y disposición, lo que tiene una gran trascendencia a la hora de identificar una madera. Y si finalmente nos fijamos en la estructura radial, la que se vería cortando el eje del árbol según un plano radial, o sea, paralelo a los radios leñosos, observaríamos perfectamente los campos de cruce, que son estas pequeñas ventanitas, que son las zonas de cruce entre las células de los tejidos longitudinal y transversal, apreciándose la existencia de una especie de ventanas que son estos campos de cruce. Estos puntitos que ven ustedes son precisamente las punteaduras de paso que permiten la comunicación entre el tejido longitudinal y el tejido transversal. Recuerden que la principal función de la madera es conductora y que en todo el tronco, aparte, digamos, útil desde el punto de vista conductor, no así en el duramen, en todo el tronco se debe mantener un equilibrio hidrostático, porque si no, no podríamos bombear, el árbol no podría bombear el agua hasta 100 metros de altura. Inténtenlo ustedes con una bomba eléctrica y verán ustedes las bombas que necesitan ustedes para llegar a 100 metros de altura. Y esto lo hace el árbol simplemente por la evotranspiración en sus hojas y precisamente también por esa estructura anatómica tan interesante que compone su interior. Observando con detalle, se aprecia, en todas estas estructuras se aprecia en la imagen superior los anillos de crecimiento y en cada uno de ellos, en su parte más interna, respecto de la dirección del crecimiento secundario, vemos en color claro la madera temprana, que es la formada en la primavera aquí en nuestra zona, y que está constituida por células con orificios internos, que nosotros llamamos lúmenes, grandes, y es una zona muy especializada en la conducción de grandes cantidades de agua. Recordemos que esto se da al comienzo del periodo vegetativo, cuando el suelo está muy húmedo y se está produciendo una gran explosión de crecimiento en la copa. Por lo tanto, es necesario que bombear grandes cantidades de agua desde el suelo hasta la copa. Es un tejido de la madera temprana más liviano, de paredes celulares más delgadas. También en la misma imagen veremos en el seno de cada anillo unas bandas más oscuras, situadas en la parte más exterior respecto de la dirección del crecimiento secundario. Es lo que llamamos madera tardía, que en nuestra zona correspondería a la madera formada en verano y otoño, cuando el estrés hídrico y térmico hace que la actividad fisiológica del árbol se ralentice. Esta madera está formada por células con orificios internos más reducidos y paredes celulares más gruesas, lo que revela un tejido más orientado hacia la resistencia, puesto que la cantidad de agua a movilizar y el ritmo de crecimiento celular en la parte final del ciclo vegetativo ya es menor. Es un tejido más denso y resistente, y cuanto más haya, la madera será más resistente. En la imagen superior, correspondiente a la sección transversal, también se aprecian los canales resiníferos, que también se ven en la figura. En esta figura, aquí vemos un canal resinífero también transversal.
porque a veces también se dan en la estructura transversal, si bien lo normal es verlo, en la estructura tangencial, si bien lo normal es verlo en la estructura transversal. Y finalmente, tanto en la estructura transversal en forma de líneas casi imperceptibles, no sé si las ven ustedes por aquí, son ligerísimas, y aquí en forma de alineamientos celulares se ven los radios leñosos, que componen el tejido transversal con funciones de refuerzo por el efecto de las traqueidas transversales y de almacenamiento por efecto de las células de parénquima y de conducción transversal de líquidos. Parte de estas figuras anatómicas pueden verse también a nivel macroscópico, como en esta imagen donde se aprecian con claridad las bandas claras de la madera temprana y las oscuras de la madera tardía dentro de cada anillo de crecimiento. Como en los coníferas la madera tardía de los anillos genera una sucesión de bandas visibles a simple vista, esto da lugar a unas figuras características muy apreciadas comercialmente cuando son muy intensas, como pasa en el grupo comercial denominado Pinomelis. La fotografía corresponde a un pino amarillo del sur que entra dentro de esa denominación de Pinomelis. Si por comparación traemos aquí la imagen transversal de la madera de abeto, veremos una diferencia fundamental que nos sirve también como apoyo a su identificación en el laboratorio, como es la ausencia de canales resiníferos, siendo el resto de la estructura muy similar y en estas maderas que son las bandas de la madera tardía, no son tan acusadas y por ello estéticamente se trata de una madera de color mucho más homogéneo. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora referido a una conocida madera de frondosas como es el roble. Esta es la estructura general y en ella observamos ya directamente que es más compleja, con mayor número de elementos constitutivos que la que vimos anteriormente con el pino radiata. Las frondosas, también conocidas como angiospermas, son especies con un xilema más evolucionado que el de las coníferas, ya que, entre otras cosas, poseen vasos como elemento básico de conducción, que es funcionalmente más eficaz para esta función que las traqueidas en las coníferas. Las coníferas, las traqueidas realizaban a la vez la función mecánica y la función conductora. Aquí, en las frondosas, la función conductora la hacen los vasos y la función mecánica la hacen las fibras. Si nos fijamos en la sección transversal, podemos ver la estructura de dos robles muy conocidos en Europa y en América, como son el Quercus robur, que es el roble blanco europeo, y el Quercus rubra o roble rojo americano, ambos muy presentes en nuestro mercado. Ya se puede apreciar una estructura totalmente diferente de la que vimos en el caso del pino radiata anterior, y en ella vemos grandes huecos que corresponden a los vasos, que conforman tejido longitudinal encargado de la función conductora en las frondosas. La presencia de vasos en una madera es razón suficiente para asignar al grupo de las frondosas y el estudio de su tamaño y distribución es un elemento de diferenciación de gran importancia. También vemos en esta sección transversal unas gruesas líneas que corresponden a los radios leñosos. Vemos aquí en el roble blanco y aquí en el roble rojo, que es tejido transversal mayoritariamente compuesto por células de parénquima. El tamaño de los radios leñosos en las frondosas es enormemente variable, desde radios compuestos por filas unicelulares a otros integrados por más de 60 células. Como ejemplo diremos que en el género Quercus los radios leñosos son muy marcados, visibles a simple vista. Si ahora nos fijamos en la sección tangencial, veremos el gran tamaño de la estructura transversal compuesta por los radios leñosos. Aquí lo vemos. Y mediante la imagen de la izquierda podemos compararla con el de la madera del pino radiata. Estos radios leñosos son tan grandes que son perfectamente visibles a simple vista en la superficie de cualquier pieza de madera de este género. Finalmente, la sección radial nos permite apreciar la gran cantidad de campos de cruzo existentes entre el tejido longitudinal y el transversal, lo que es consecuencia de la gran cantidad de tejido transversal que tienen las frondosas en general. Aquí no son tan visibles las puntiagudas como apreciamos en su momento sobre la madera de pino radiata.
Para que se aprecie la enorme variabilidad estructural que tienen las frondosas, traemos en primer lugar la imagen de la estructura transversal de un olmo, donde apreciaremos una distribución de los vasos totalmente distinta a la que hemos visto en los robles, aunque todavía dispuestos en forma de bandas ubicadas en la madera temprana, ya que estamos ante el mismo grupo de maderas que llamamos anillo poroso. Aquí vemos en el olmo los vasos en la zona de madera temprana, el roble rojo, los vasos en la zona de madera temprana y el Quercus robus, los más grandes, también en la zona de la madera temprana. Estas frondosas de anillo poroso se caracterizan por tener los vasos dispuestos en bandas dentro de la madera temprana y por tener perfectamente diferenciadas la madera temprana y tardía dentro del anillo de crecimiento. El hecho de que los vasos se concentren en la madera temprana y que ésta tenga una anchura más o menos fija hace que las maderas de este tipo con anillos más anchos sean más pesadas, ya que proporcionalmente tendrán más madera tardía que es más densa. Es decir, aquí se da el patrón justamente inverso que el de los pinos y el de las coníferas en general. Coníferas, conforme el anillo es más grande, la madera es más blanda porque hay más madera temprana. En este caso, conforme el anillo es más grande, la madera es más pesada, más resistente, más dura, porque hay más madera tardía. Esto explica por qué el roble español de Cantabria era tan apreciado en su momento para fabricar barricas para envejecimiento de licores. Pero la variabilidad se aprecia aún más comparando las imágenes anteriores del olmo y de los robles con la sección transversal de la madera de la haya europea, donde se aprecia una distribución muy homogénea de los vasos por todo el anillo de crecimiento, propio de una madera perteneciente a otro grupo de especies totalmente distinto que se llama de anillo difuso. Estas maderas de anillo difuso, entre las que está también el abedul, por ejemplo, se caracterizan por presentar vasos uniformemente distribuidos por todo el anillo y por tener muy poca madera tardía, que solo se aprecia en forma de delgadas líneas transversales. Esto hace que el tamaño y características del anillo no afecten a la densidad de estas maderas. Este grupo de anillo difuso también es el eucalipto. La relación entre las células del sistema axial y los radios leñosos que componen el sistema radial, la forma redonda del tronco de un árbol y la naturaleza concéntrica de los anillos de crecimiento alrededor del tronco, junto con el color de la madera duramen propio de cada especie de madera, se combinan para darnos un aspecto macroscópico de la madera, que es el que podemos ver a simple vista. En esta fotografía podemos apreciar las diferencias de color y de aspecto entre 4 frondosas muy conocidas en la parte superior, de derecha a izquierda, castaño, roble, haya y plátano de sombre, y 4 coníferas también muy conocidas, pino silvestre, pino radiata, pino pinaster y picea abies. Si nos fijamos en el grupo superior, el de las frondosas, veremos las enormes diferencias que hay respecto de los radios leñosos. Aparecen como pequeñas manchas oscuras. En el castaño, no son visibles, porque sus radios leñosos son muy delgados, sin embargo pertenece al mismo grupo, que son maderas de anillo poroso. En el roble sí son claramente visibles, los vemos aquí como pequeñas líneas oscuras, y son visibles porque son gruesos y aparecen en número. Y en el haya también son muy visibles. Aquí, perdón, es que me había ido de página. En el haya también son muy visibles, pero son mucho más pequeñitos y numerosos que en el caso del roble. Y esta otra, que es el plátano, en el cual aún son más visibles y muchísimo más numerosos. La madera plata es una madera cuyas propiedades son muy parecidas a las del haya y que tiene alguna diferencia, pero vamos, y que estéticamente lo podemos comprobar si nos están metiendo un gato por liebre, porque el número de radios leñosos es muchísimo mayor. Antiguamente esto se utilizaba muchísimo en los cepillos de lavar la ropa y demás.
En el grupo inferior, el de las coníferas, por aquí, los más destacados no son los radios leñosos, porque no se ven, sino las bandas longitudinales de madera tardía que nos marcan el fin de los anillos de crecimiento y que nos dan ya una idea muy clara de las diferencias que hay de anillos entre estas cuatro coníferas. A simple vista se aprecia una mayor homogeneidad en las coníferas que en las frondosas. Bien, en esta imagen traemos tres tipos de madera de roble con tres tipos diferentes de corte. En el grupo superior apreciamos la diferencia entre los radios leñosos, entre un roble, roble blanco europeo, el roble rojo y el alcornoque. Bien, vemos que en el alcornoque los radios leñosos son mucho más oscuros, la madera es también de un color más oscuro. Y aquí abajo he puesto estas tres para que vean ustedes la forma que pueden tener los radios leñosos según el tipo de corte. Este es un corte más bien radial, que aparecen espejuelos. Este tipo de corte es muy bueno para hacer duelas de barricas y por eso este tipo de figuras se buscan en las duelas. Fíjense ustedes en las barricas y lo verán con mucha frecuencia. Este es un tipo de corte intermedio y este es un corte más tangencial, en el cual vemos perfectamente los radios leñosos cortados perpendicularmente. Entonces, esta disposición afecta no solo al aspecto, que también, sino a las propiedades físicas del material, muy especialmente la permeabilidad. Para reforzar la idea de la enorme heterogeneidad estructural y de aspecto que tiene la madera en su conjunto, pero especialmente las maderas frondosas debido a su variada estructura y la enorme riqueza estética que esto encierra, en estas fotografías traemos imágenes de diferentes colores. Aquí lo vemos. Así como unos ejemplos hacia la derecha de la utilidad que estos colores pueden tener pues, para hacer trabajos de marquetería y de taraceado. Pero en parte esta diversidad cromática de la madera es debida a su composición química y su variabilidad, la cual está también en la base de la enorme variabilidad que existe en lo que se refiere a durabilidad natural entre maderas. De todo esto hablaremos en el módulo segundo referido al análisis de las propiedades de la madera. Básicamente la madera es 50% carbono bajo la forma de lignina, celulosa y hemicelulosa. Entre los productos químicos más presentes en la madera está la glucosa, lo que ha llevado a alguno a comparar la madera como un terrón de azúcar y de esta manera explicar su gran afinidad por el agua y el riesgo de ataque por parte de hongos e insectos. El análisis de la gran cantidad de diferentes elementos anatómicos que componen la madera y que explican su variabilidad es el que permite la identificación anatómica por la técnica de microscopía, la cual, correctamente implementada por técnicos expertos, permite diferenciar sin problemas entre géneros y grupos comerciales, aunque en muchos casos no permite diferenciar entre especies. Este trabajo de identificación microscópico se lleva a cabo mediante el empleo de una técnica que exige una gran formación, tanto para la toma y preparación de las muestras como para el análisis de las mismas. La identificación anatómica en España hoy en día solo se lleva a cabo en el INIA en la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. La variabilidad genética entre especies está en la base de otra técnica, que es la genética, y que solo se implementa actualmente en INIA sobre pinos, chopos y eucaliptos. Pero a nivel mundial hay centros que están especializados en ello y cuyas bases de datos permiten identificar muchas más maderas. Esta técnica exige disponer de bases de datos de referencia y una gran tecnología para la preparación y el análisis de las muestras. Y finalmente, la variabilidad química que tiene la madera está en la base de una prometedora y aún no suficientemente desarrollada tecnología de análisis espectrométrico, la DART-TOFMS, y también de la NIR, pero la NIR se encuentra ya un poquito más desarrollada, que en el futuro permitirán el análisis rápido y en tiempo real de muestras de madera a nivel de especie. Esta técnica aún no está disponible en España. Por lo tanto, si ustedes se encuentran ante la necesidad de identificar una determinada madera, la metodología que se van a encontrar con más frecuencia es esta, en el caso de que estemos a nivel nacional. En el caso de que estemos en el caso de pinos, chopos, eucalipto,
podremos utilizar también la técnica genética. Y en un futuro, esperemos cercano, podremos utilizar este tipo de técnicas químicas. Sin más, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya resultado de utilidad todo lo que aquí les hemos estado diciendo.